Bienvenidos a su programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente. Con su servidor, el legislador Paul Elguezábal. El día de hoy vamos a conversar sobre un problema fundamental y que afecta al millón de sucrenses que vivimos en este hermoso estado. Este problema me refiero a un problema que solía ser el principal problema del estado Sucre y de Venezuela, pero que por la crisis económica ha sido superado por esa crisis económica. Sin embargo, fue superado no porque mejoró, sino porque lo otro empeoró. Este problema sigue siendo tan serio como antes. Por ejemplo, vamos a presentar lo que es el informe de seguridad ciudadana que elaboramos desde nuestra oficina parlamentaria en el Consejo Legislativo y que hemos llevado a cabo desde hace 3 años, desde que empezamos nuestra gestión, y hemos presentado un informe cada semestre. En esta oportunidad vamos a presentar el informe del segundo semestre del 2015 y los resultados que encontramos son los siguientes. El trágico número de 1.713 homicidios en lo que va de gestión del gobernador Luis Acuña Cedeño. 1.713 personas. Piense en el vecino amigo suyo que mataron, piense en el nieto de la amiga suya que mataron, piense, recuerde en alguno de esos 1.713 personas, con certeza es algún conocido suyo. Bueno, son así todos esos casos, no es un simple número, son seres humanos. Por eso es muy importante ver las estadísticas para poder saber, conocer el problema y definir las soluciones, definir las políticas públicas que van a solucionar el problema. Entonces, por eso que nos metemos a generar las estadísticas que el gobierno nacional, ni regional, ni municipal generan irresponsablemente. Entonces, estos 1.713 homicidios se traducen en prácticamente 11 homicidios a la semana. Se traducen en un homicidio cada 15 horas a lo largo y ancho del estado Sucre. Esta es la realidad que vivimos los sucrenses y esta es la realidad que hay que atacar. Cuando vemos un poco las estadísticas, vemos que sí, efectivamente, los homicidios del año 2014 bajaron ligeramente. Sin embargo, cuando comparamos el segundo semestre del 2015 con el segundo semestre del 2014, verificamos que hay un incremento de un 15%. Se incrementaron los homicidios en un 15%. Eso quiere decir no que no se ha hecho suficiente, sino que lo que se ha hecho está rindiendo frutos negativos. Es decir, algo está pasando que está dando un resultado negativo. Se están incrementando los homicidios en lugar de reducirse. Entonces ese son el tipo de cosas que prenden las alarmas para revisar las políticas públicas. Cuando vemos, por ejemplo, los homicidios en el estado Sucre, vemos que no se reportan por igual a lo largo del estado. Sabemos, por ejemplo, que en el estado Sucre hay una tasa de homicidios cercana a los 50 homicidios cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa muy alta, lo cual, según estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, es calificado, cualquier tasa de homicidio superior a 20 es calificado como una epidemia de violencia. Sucre supera eso en un 150% el límite. Por tanto, sin duda alguna, el estado Sucre vive una epidemia de violencia. En estos momentos, cuando vemos también el tema de los municipios, vemos que la violencia no se reporta por igual en cada municipio y vemos entonces cómo el municipio Mariño, es decir, Irapa, es el municipio más violento del estado Sucre, con una tasa de homicidios de casi 80 homicidios cada 100.000 habitantes. Es una tasa muy alta, seguido muy de cerca por el municipio Montes, que tiene una tasa de 77 homicidios cada 100.000 habitantes. Posteriormente se encuentra el municipio Sucre, Cumaná, el municipio Valdés antes que Sucre, luego Sucre y luego Bermúdez, Carúpano. Son las cinco entidades más violentas. Sin embargo, de los 15 municipios del estado Sucre, 11 son considerados de nivel epidémico de violencia. Esos municipios son, además de los 5 con que les comenté, Irapa, Cumanacoa, Guiria, Cumaná y Carúpano, están Rivero, Casanay, Arismendi, Cajigal, Cruz Almerón Acosta y Libertador. 11 municipios con violencia epidémica. Entonces, en esos municipios hay que actuar contundentemente. Cuando vemos las parroquias del municipio de Sucre, podemos constatar que de las 7 parroquias, 6 tienen violencia epidémica. Solamente se salva la parroquia San Juan, que disminuyó sus niveles en el 2015 y logró salir
de los niveles epidémicos de violencia. Sin embargo, vemos como otra comunidad que se supone que debería parecerse a San Juan, como Raúl León y que es Santa Fe, tiene la tasa más alta de violencia, 154 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso nos da algo así como una violencia muy cercana a la peor época de Medellín, en 1992, muy cercana a esos niveles de violencia de la Medellín de Pablo Escobar. Así se acercan ligeramente a la parroquia Ayacucho y seguidamente Santa Inés, que es la parroquia más violenta, la tercera parroquia más violenta, ¿no? Eso lo medimos por tasa, no por cantidad de homicidios. Por supuesto que por cantidad de homicidios puede ser que probablemente Altagracia, que es la más grande de todas, tenga mayor cantidad, pero en concentración, esa tasa nos mide algo así como la probabilidad de ser asesinado. Entonces, para que lo vean de esa manera, la probabilidad de ser asesinado es más alta en Santa Fe que en San Juan, es más alta en Irapa que en Cumaná, pero la probabilidad en todo el estado Sucre es sumamente alta. Eso es una cosa muy importante que decir. Luego, cuando caracterizamos quiénes son las víctimas de los homicidios, nos damos cuenta de algunos detalles importantes. Primero, son personas jóvenes. El 75% son personas entre 15 y 35 años. La mitad de todos los ciudadanos asesinados tienen entre 15 y 25. Las 3/4 partes entre 15 y 35. Es decir, son nuestros jóvenes. Es la juventud y el futuro del país que está siendo acribillada por la violencia. Cuando vemos quiénes son por género, vemos que principalmente son hombres. Entonces son hombres jóvenes los que están cayendo víctimas de violencia y son hombres en un 96%. Eso no ha variado significativamente en los últimos periodos que hemos presentado, los informes que hemos presentado cada 6 meses. Cuando vemos a qué hora del día ocurre, vemos que ocurre básicamente a cualquier hora del día. Tiene una ligera concentración en el bloque de horas entre 6 de la tarde y 12 de la noche, lo cual pareciera lógico, pero sin embargo, el segundo bloque de horas más violento es contradictorio, que es el bloque de horas entre 6 de la mañana y 12 del mediodía, con un 23% de los casos. Entonces, pareciera contradictorio que el segundo bloque sea el bloque de la mañana, que debería ser el que en teoría uno esperaría que fuese menos violento. Cuando vemos los días de la semana en que ocurre esto, ocurre el 48% de los homicidios ocurren en los días lunes a jueves. Es decir, que básicamente, y los restantes 52 ocurren de viernes a sábado, a domingo. Quiere decir que es por igual, fin de semana o no, que ocurren los hechos de violencia. Cuando vemos el móvil de los homicidios, aquí sorprende una cosa interesante, que es que sigue siendo ajuste de cuentas la principal causa, es decir, son hombres jóvenes que se matan entre sí y son delincuentes básicamente, una gran parte de ellos que se están matando entre sí por ajuste de cuentas. Sin embargo, la variable que nos sorprende es que la que pasó ahora al segundo lugar como móvil de la violencia, como móvil del homicidio, es el intento de robo. Y ahí es donde entran los casos reconocidos últimamente, uno del nieto del constructor Melesio Millán, que fue asesinado para robarle un carro, y el otro, el hijo de la rectora, de Viviana González, que fue asesinado hace pocas semanas para robarle un koala o algo así. Entonces, esa violencia que vemos de los robos se ha incrementado y se ha traducido en mayor número en homicidios. O ocurren más robos, o los robos que están ocurriendo son más violentos y con más probabilidad terminan en homicidio. Entonces, esto es una situación a la cual hay que seguir poniéndole el ojo, porque llama mucho la atención este tema, el por qué los robos se están convirtiendo más violentos que antes. Y también el tipo de arma sigue siendo el arma de fuego. Casi un 85% sigue siendo el arma de fuego y subió ligeramente el arma blanca. Ahora, cuando las propuestas, ¿no? ¿Qué estamos pensando? Nosotros propusimos en uno de los primeros informes, propusimos que se creara la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual no existía en el estado Sucre. Gracias a Dios, el gobernador, al parecer, escuchó nuestra recomendación y creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, esta secretaría no le hemos visto el caso de la tostada, no ha generado ninguna propuesta, no ha generado ninguna política, o al menos no la han divulgado, lo cual es muy raro en un gobierno que maneja también los temas comunicacionales. Entonces, estamos trabajando desde el Parlamento Regional en este momento para, desde nuestra oficina parlamentaria, generar una ley que garantice y mejore el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que permita que esta Secretaría pueda ser más eficiente en su generación de políticas y que esa generación de políticas sea con mayor participación de la sociedad civil.
que entre todos construyamos la política de seguridad ciudadana que necesita Sucre. Todos aquellos que tengan que aportar, pueden aportar y generar las mejores políticas para la solución del problema. Sin embargo, yo me adentro un poco más en esas políticas y siempre insisto que la principal política para prevenir la violencia es invertir en prevención. ¿Cómo invertimos en prevención? Muy sencillo, hay que invertir en deporte y cultura. Invirtiendo en deporte y cultura, sacamos a nuestro joven o le damos a nuestro joven una alternativa distinta a seguir, otro modelo a seguir, porque hasta este momento el modelo que tienen es el delincuente, que al fin y al cabo es el héroe de la comunidad, es el líder, es el tipo más exitoso, entre comillas, de la comunidad, porque es el que tiene novia, es el que tiene plata, es el que brinda la fiesta, etc. Ese es el héroe de la comunidad. Bueno, pongámosles modelos alternativos a los jóvenes para que sigan, atletas, deportistas, muchos entrenadores en las comunidades, que puedan servir de ejemplo, que capten a esos muchachos y los lleven hacia el camino del deporte. Y si no son deportistas de alta competencia, que no es lo importante al final, lo que es importante es que sean personas sanas y personas con valores. Y eso es lo que buscamos en los profesores de deporte, en la orquesta sinfónica, en ese sistema de teatro que aún esperamos que el presidente Maduro empiece a generar, que lo prometió hace 2 años y todavía no lo ha empezado a instaurar. Entonces, quisiéramos tener más cosas como esa, ¿no? Más inversión en deporte. Por eso aprobamos la ley del deporte del 3% del presupuesto del Estado y hoy estuvimos en las instalaciones del FUNDE, donde los deportistas están exigiendo más recursos, donde el polideportivo, como lo vimos en el programa anterior, es totalmente desmantelado. Entonces queremos tener a nuestros atletas bien atendidos y a nuestros entrenadores bien atendidos, con buenas instalaciones, que no es lo que estamos viendo en este momento. Una segunda parte de las propuestas es el tema policial. Sin embargo, por supuesto, además de tener modelos nuevos, hay que sacar al modelo negativo de la comunidad. Entonces, para eso hace falta policía, hace falta un sistema policial con mejores policías, mejor equipados y mejor entrenados. Eso es lo que necesitamos, una fuerza policial interesante. Celebramos, por cierto, que los policías hayan tenido un incremento salarial significativo luego de una gran lucha que hicieron en el año 2015 y los años anteriores, y finalmente en diciembre, en enero de este año, fueron incrementados sus ingresos de 8.000 bolívares a 20.000. Todavía 20.000 no es suficiente, pero celebramos que hayan por lo menos incrementado sus recursos, pero también llamamos la atención de que gran parte de la fuerza policial se ha dado de baja, es decir, se ha mermado la capacidad de la policía porque hay muchos menos policías que antes. Y eso se da porque con unos sueldos miserables nadie se va a dedicar a arriesgar su vida por lo demás. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, pero por motivos de tiempo no podemos entrar en detalle. Pero es importante que generemos la propuesta, que esa sala que vamos a proponer, esa ley que vamos a proponer, sea una de las fuentes para generar las soluciones a los problemas de seguridad. Si invertimos en seguridad, invertimos en futuro, invertimos en turismo. ¿Cómo vamos a atraer turistas, que debería ser la industria principal del estado de Sucre, con unas tasas de homicidios y de violencia como esta? El otro día atracaron a unos jóvenes que estaban prestando el servicio de buceo nocturno en Mochima, les robaron todos los equipos, celulares, etcétera, a plena luz del día. Eso es lo que aleja al turismo, es lo que aleja el potencial para el desarrollo turístico del estado de Sucre. Por eso es importante invertir en materia de seguridad, prevención, etc. Entonces, esto fue nuestra conclusión acerca del tema de la seguridad ciudadana. Seguiremos trabajando, como siempre, en generar los informes de seguridad ciudadana cada 6 meses para que usted tenga la información que el gobierno le niega y escuche las propuestas que el gobierno no da. Entonces, este fue el programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente, con su servidor, el legislador Paul Elguizábal. Que tengan un muy buen día.